¿Conoces esa etapa de la vida en la que todo parece salirse de control, como si Dios hubiera apartado el rostro y el cielo se hubiera quedado en silencio? Sí. Mucha gente cree que eso es castigo, mala suerte, señal de rechazo divino o prueba de que Dios se rindió con ella. Pero, ¿y si te dijera que tal vez sea exactamente lo contrario? Que aquello que interpretaste como destrucción pudo haber sido en realidad el laboratorio donde Dios te estaba fortaleciendo? Es incómodo aceptar eso, lo sé, porque nadie elige dolor, humillación, injusticia, espera larga o momentos en los que parece que la vida nos da la espalda. Pero existe una paradoja espiritual de la que casi nadie habla. En la Biblia, Dios nunca fortalece a alguien en la comodidad. Él fortalece en el proceso. Y una de las historias más profundas sobre esto es la historia de José de Egipto, alguien que tenía sueños, pero antes de alcanzarlos tuvo que conocer el pozo, la injusticia y el silencio. Y el propósito de este video es exactamente ese: sanar perspectivas, restaurar esperanza, reconstruir identidad y ayudarte a entender que lo que te hirió no fue castigo, fue preparación. Mientras tú pensabas, me están destruyendo, Dios estaba diciendo, te estoy fortaleciendo. Mientras pedías salir del proceso, Él estaba construyendo estructura interna para un propósito mayor. Hoy vamos a caminar por la historia de José, pero, de una manera muy profunda, también vamos a caminar por tu historia. José soñaba en grande. Creía que la vida seguiría un guión bonito, organizado, casi predecible, hasta que fue traicionado por sus propios hermanos y arrojado a un pozo. Es curioso cómo, a veces, quienes deberían protegernos son justamente los que hieren más profundo, ¿verdad? José mira hacia arriba, ve el cielo, pero no ve salida. Solo siente el eco del dolor. Y es exactamente ahí donde muchos también se encuentran, viendo posibilidades arriba, pero sin escalera para alcanzarlas. Y si alguien observara desde afuera, juraría que José estaba débil, derrotado, sin valor. Pero quien solo mira el escenario no entiende el proceso. El pozo no era sentencia, era preparación. Era ese lugar donde Dios trabaja las estructuras internas antes de mover las circunstancias externas. Como sucede con quien pierde un empleo, atraviesa una ruptura o ve cómo un plan se derrumba y piensa, se acabó, cuando en realidad apenas comenzó. Porque el pozo es ese lugar extraño donde la persona no tiene control, pero sí tiene propósito siendo moldeado. Ahí aprende a lidiar con el dolor sin perder identidad, aprende a respirar cuando todo aprieta y descubre que la etapa difícil no define quién es. José no estaba siendo descartado, estaba siendo preparado, y sin darse cuenta, mientras sufría, algo mucho más grande estaba siendo construido dentro de él. Y eso comienza a revelarse en la siguiente parte. Después del pozo, José finalmente tiene una oportunidad de levantarse. Se dedica, trabaja bien, es fiel, hace todo con excelencia, y aún así, la vida le sorprende con otra injusticia. No fue por error, fue por mentira. Es duro cuando alguien hace todo bien y aún así parece ser empujado hacia abajo. Es ese momento en que la persona piensa, estoy haciendo todo como debería. Entonces, ¿por qué todavía duele? Pero existe una verdad silenciosa que pocos perciben. Hacer lo correcto no siempre trae aplauso inmediato, pero siempre fortalece el carácter. Y el carácter es lo que sostiene destinos grandes. Mientras algunos quieren resultados rápidos, Dios trabaja la estructura interna, porque sabe que un futuro alto no puede sostenerse con un alma frágil. Es como entrenar con firmeza, sin medalla ahora, pero sabiendo que la victoria futura depende de esa resistencia. Y si alguien mirara a José aquí, podría pensar que está perdiendo, pero en realidad está profundizándose. Así como esa persona que fue justa, honesta, amorosa, y aún así fue rechazada, malinterpretada, acusada de lo que no hizo. No significa fracaso,
significa raíces más fuertes, y es justamente en ese silencio de aparente injusticia donde algo aún más intenso comienza a formarse en la siguiente fase. Ahora José está en un lugar aún más delicado. No es solo dolor, es silencio. Ayuda a personas, hace el bien, interpreta sueños, entrega valor, y aún así es olvidado. No hay nada más doloroso que ser fiel y aparentemente no ser recordado. Es esa etapa en la que la persona ora, llora, espera y parece que el cielo no responde. Pero ese silencio no es abandono, es aula. Aquí José vive algo que muchos viven, la etapa de la academia espiritual. Nadie gana fuerza sentado en comodidad. Nadie desarrolla madurez emocional en terreno fácil. Es en la soledad donde el corazón aprende firmeza. Es en el tiempo de espera donde la confianza deja de ser discurso y se convierte en estructura. José no solo está sobreviviendo, está siendo moldeado por dentro. Es ahí donde Dios sana inseguridades, cura heridas internas y enseña estabilidad. Y lo más interesante es que, mientras él piensa que no está pasando nada, todo está pasando. La etapa en la que nadie te aplaude es justamente la etapa en la que Dios te construye para lo que nadie imagina. Es cuando nadie te ve que Él limpia motivaciones, fortalece identidad y prepara autoridad. José cree que está detenido, pero está siendo preparado. Y cuando ese proceso termina, algo grandioso comienza a moverse. De repente, aquello que parecía una secuencia sin lógica empieza a alinearse. José sale del lugar de olvido y es llevado ante el faraón. Es impresionante cómo, en el momento correcto, Dios conecta experiencias, dolores, memorias, aprendizajes y transforma todo en propósito. Aquello que antes causó lágrimas, ahora se convierte en herramienta de autoridad. No fue suerte, fue preparación divina. Ahora las piezas encajan. Cuando José mira hacia atrás, entiende. Nada fue desperdicio. El pozo enseñó resistencia. La injusticia enseñó estabilidad emocional. La prisión enseñó madurez interior. Todo aquello que intentó destruirlo, en realidad lo fortaleció. No fue el palacio el que lo hizo gobernador, fue el camino quebrado, doloroso y largo. Por eso no llega vengativo, llega sanado, entero, consciente. Y en ese momento, la frase más profunda de toda su historia cobra vida. Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. No es solo una frase bonita, es revelación de propósito. Dios no quitó el dolor, lo redirigió. No borró la historia, la resignificó. José entiende que nada lo destruyó, todo lo preparó. Y ese entendimiento abre una puerta aún más profunda sobre quién se convirtió después de todo. Aquí sucede algo poderoso. Dios no solo estaba cambiando la historia de José, estaba cambiando a José por dentro. Antes, él era solo un joven soñador, lleno de expectativas sobre el futuro. Ahora es alguien que entiende propósito, responsabilidad, significado y servicio. El muchacho que soñaba grande se convirtió en el hombre que sostiene naciones. El dolor no lo endureció, lo profundizó. Ya no buscaba reconocimiento, cargaba propósito. Y eso hace toda la diferencia. Antes quería probar su valor, ahora ya sabía quién era y usaba eso para cuidar personas. Aprendió que la verdadera victoria no es tener poder, es tener madurez para manejarlo. Dios no quería solo poner una corona en su cabeza, quería poner conciencia, compasión y firmeza en su corazón. Y por eso, después de tanta ruina aparente, no sale amargo, sale pleno. No sale buscando venganza, sale ofreciendo sanidad. No salió solo promovido, salió transformado. La persona que pasa por este proceso entiende que Dios no solo entrega resultados, Él forma identidad. Y es justamente aquí donde surge la pregunta que casi todos hacen cuando atraviesan dolores profundos. Esta es la pregunta que resuena en el corazón de quien sufre. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué fue tan difícil? ¿Por qué tardó tanto?
José también podría haber hecho esas preguntas y quizá las hizo en silencio. Pero al mirar toda su trayectoria, se da cuenta. No fue castigo, fue construcción. Dios no estaba rompiendo, estaba estructurando, estaba fortaleciendo el alma antes de ampliar la misión. Porque hay caminos que solo se aprenden caminando herido. Hay madureces que solo nacen en escenarios de presión. Dios estaba volviendo a José más consciente, menos impulsivo, más sensible al propósito y menos dependiente de la aprobación humana. Estaba transformando dolor en musculatura espiritual. Era entrenamiento para algo mayor. Ese tipo de proceso que nadie agradece mientras lo vive, pero agradece cuando lo entiende. Y quizá eso es lo que Dios hace hoy con muchas personas. Permite el dolor no para humillar, sino para preparar. Deja que algunos procesos tarden, no porque olvidó, sino porque está profundizando raíces. No te dejó solo, te estaba madurando. No fue para destruir, fue para sostener lo que vendría después. Y aquí es donde este mensaje empieza a conectarse directamente con quien está viviendo esto ahora. Ahora, la conversación deja de ser solo sobre José y pasa a ser sobre quien está escuchando, sobre quien perdió algo que consideraba indispensable, sobre quien fue traicionado por alguien que debía proteger, sobre quien está emocionalmente cansado, intentando mantenerse firme mientras todo parece derrumbarse. Este tipo de dolor no es teórico, es vivido, sentido en la piel, en el pecho, en el silencio de la noche. Hay gente que sigue caminando, pero por dentro está exhausta. Hay gente que no se ha rendido, pero lucha para no desmoronarse internamente. Hay quien fue olvidado, ignorado, dejado a un lado, y trata de convencerse de que todo está bien, cuando en realidad no lo está. Y Dios mira ese corazón con un cuidado increíble, no con exigencia, sino con compasión. Él entiende el peso que nadie ve. Y el mensaje que resuena es mucho más fuerte que una motivación superficial. No estás acabado, estás en proceso, no estás fracasando, estás siendo moldeado. Lo que hoy parece caos, mañana puede revelarse construcción. Lo que parece final puede ser solo el comienzo de una versión más fuerte, más madura, más consciente de ti mismo. Y cuando la persona entiende eso, comienza a percibir que existe algo poderoso que puede nacer del dolor. Aquí entra una verdad que lo cambia todo. Dios no borra el pasado, Él lo resignifica. La historia de José no fue eliminada. Él no olvidó el pozo, la traición, la prisión. Pero ahora, aquello que antes hería, ahora fortalece. Lo que antes era trauma, ahora es testimonio. Lo que era herida abierta, ahora es marca de victoria espiritual que inspira, sana y sostiene a otros. Porque eso es exactamente lo que Dios hace con quien atraviesa procesos profundos. Toma lo que dolió y lo transforma en herramienta. Personas que fueron rechazadas se convierten en canal de acogida. Quien lloró soledad aprende a abrazar al que sufre. Quien fue quebrado adquiere autoridad para hablar de reconstrucción. Dolor tratado se convierte en sabiduría. Pasado sanado se convierte en ministerio emocional y espiritual. Y cuando eso sucede, la persona se da cuenta de que no pasó por todo aquello en vano. Dios no desperdicia lágrimas. Nada fue vivido sin propósito. Cada período, cada noche difícil, cada oración silenciosa, todo se transforma en significado. Y cuando esa conciencia llega, nace una nueva esperanza, una seguridad interior mucho mayor, que prepara el corazón para ver lo que viene adelante. Cuando una persona pasa por todo esto, algo cambia por dentro. Se da cuenta de que Dios no retrocede. Él no lleva a alguien por un proceso profundo para después descartarlo. Dios no abandona a mitad de camino. Él completa lo que comenzó. El pasado puede haber dejado marcas, pero no define el destino. Lo que Dios restaura no lo desecha. Lo que Él levanta, Él lo sostiene. Y eso trae una paz diferente, una seguridad interna que no depende de circunstancias. Aunque la vida aún tenga desafíos, la persona ya no es la misma. Lleva madurez, conciencia,
fe fortalecida y una confianza que no se explica, se siente. El futuro no será repetición de dolor, será resultado de propósito. Dios transforma historias, no para impresionar, sino para conducir. Entonces, cuando alguien mira hacia adelante después de un tiempo difícil, necesita recordar esto. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. El camino no termina en trauma, termina en crecimiento. Saldrás más fuerte emocionalmente, espiritualmente e internamente. Y cuando esa certeza comienza a madurar en el corazón, nace algo aún más poderoso, el coraje de recomenzar de una manera nueva. Cuando todo esto se alinea dentro del alma, nace una invitación silenciosa pero poderosa. Recomenzar. No es un recomienzo emocional, impulsivo, intentando probar algo a alguien. Es un recomienzo consciente, maduro, fundamentado en todo lo aprendido en el camino. Ahora no es correr desesperado, es caminar seguro. Es levantarte otra vez, pero esta vez con propósito claro. Ese llamado de Dios no es un grito, es casi un abrazo que dice: intenta otra vez, confía otra vez, permítete reconstruir. No es negar lo que pasó, es usar lo que pasó como base para algo mejor. Es recomenzar con fe fortalecida, con la mente más firme y con el corazón más sanado. Es esa decisión interna que transforma destinos, levantarse no por orgullo, sino por propósito. Y poco a poco, la persona percibe que ese recomienzo no es un riesgo, es protección, porque ahora tiene conciencia, madurez espiritual y emocional para vivir lo que antes no tendría estructura para sostener. Dios no te invita a recomenzar para quebrarte otra vez. Te invita porque ahora estás más preparado que nunca. Y cuando ese llamado encuentra un corazón dispuesto, algo extraordinario comienza a suceder. Al final de todo, la gran pregunta no es ¿por qué me pasó esto a mí?, sino ¿qué está construyendo Dios en mí a través de esto? Si llegaste hasta aquí, es porque hay algo dentro de ti que todavía no se ha rendido, que todavía cree, que todavía desea vivir algo mayor que el dolor que te marcó. Y quizá hoy Dios solo está recordándote: no fuiste destruido, fuiste fortalecido. Ahora la decisión pasa a ti. ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Seguirás definiéndote por la herida o permitirás que se transforme en propósito? ¿Seguirás preso a lo que te lastimó o elegirás caminar sanado? ¿Seguirás creyendo que fuiste abandonado o aceptarás que estabas siendo preparado? La vida cambia cuando la mente cambia, y cuando la fe se encuentra con el coraje, los destinos se transforman. Así que, si este contenido habló a tu corazón, no te lo quedes solo para ti. Reacciona, comenta, comparte lo que tocó tu vida y permite que este mensaje sane otras historias también. Y por supuesto, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue caminando con nosotros. Aquí vas a encontrar fuerza, fe, claridad y dirección para vivir todo lo que Dios aún tiene preparado para ti.